fotovoltaico El Sausal. Esa es una foto del parque que han mandado ellos. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Pertenece a la cooperativa de 25 de mayo, de ahí salió el proyecto. Está ubicado en Puelén, en el departamento de Puelén. Ahí está. A 6 kilómetros al norte de Colonia 25 de mayo. Acá tenemos la colonia, acá está el parque. Y les tendría que haber buscado en la imagen la planta de biogás. Bueno, después les voy a poner todos juntos, así vemos dónde vamos a andar. ¿Qué vamos a ver esto? Bueno, cuando se proyectó este parque, lo primero que se realiza es un estudio del recurso solar, del recurso que nos va a dar la irradiación, y el análisis de producción de la planta. A ver si es realmente factible. Considerando la incertidumbre estadística que tienen estos parques, estos proyectos. Bien, ¿qué se evalúa? Del recurso solar se analizaron los datos meteorológicos disponibles, los que había, para calcular la irradiación en la zona. Y algunas otras variables climáticas, como la temperatura, para tener idea si realmente vale la pena un parque ahí. ¿Cómo se evaluó ese recurso? Con este software, Meteonorm. Si lo conocen, algunos, acuérdense, me interrumpen. No hay problema, mejor. Este software, ¿qué hace? Traté de instalarlo, a ver cómo funcionaba. No, había que pagar para usarlo, así que no lo pude instalar. Y después busqué videos para ver los pasos, todo, y demasiado era. Pero bueno, ¿qué nos interesa de este software? Que nos da la estimación de irradiación en cualquier punto del mundo. Tienen diferentes estaciones meteorológicas, 8.300 estaciones meteorológicas, donde absorben todos los datos, y después, según donde planean instalarse, según la localización, si no hay una estación meteorológica pegada, cerca, se calcula, se hace una interpolación de valores, ¿no? Se cruzan los datos y se saca el promedio de ese lugar. ¿Sí? Existe una incertidumbre en estas estimaciones que puede ser para la irradiación del 10% y para lo que es temperatura 1,3 grados puede haber diferencia. En este proyecto, que ahora ya es un parque, pero en este momento era el proyecto, la irradiación se calculó con 6 estaciones meteorológicas cercanas, más los datos de satélites que tenían. ¿Y qué dato obtuvieron? Este es el valor de irradiación en la zona donde se instaló el parque. 1.705,9 kilovatios hora por metro cuadrado. Un lindo valor, por eso se llevó a cabo, ¿no? El parque. ¿Qué más tuvieron en cuenta? Esa es la evaluación del recurso solar, o sea, hay sol. Perdón. ¿Cuál es la irradiación mínima que habías dicho para que sea más o menos rentable? Habías tirado un número, me parece. 2000 era, pero para los radares era, que eran los más caros, que eran móviles también, que eran los de energía solar térmica, que tenían el fluido. Ah, bien, sí, sí. Esos eran 2000 el mínimo, o sea que tenía que ser de buena cantidad de irradiación. Para Claro, estos, esto todavía no tenemos el mínimo, digamos. claro, en este caso no, esos no irían. Casi, pero no. El otro estudio que se hace, después se evalúa, entonces la irradiación. ¿Qué se evalúa? El estudio de producción. ¿Qué nos fijamos acá? La ganancia obtenida con el tema de seguidores, no lo que llega. Los seguidores están conectados a los paneles y son los que siguen al sol, ¿no? De manera horizontal, de este a oeste,
lo van siguiendo, o también hay de doble eje, que puede ser vertical, más eficiente, ¿no? Pues lo siguen de manera horizontal y vertical. Esos son los seguidores para mayor cantidad de tiempo recibir irradiación. ¿Qué más evaluamos? Entonces lo que va a llegar, las pérdidas eléctricas, las pérdidas en general, eléctricas puse, pero no. Todas las pérdidas que puede haber de la irradiancia por el sombreado, por ejemplo, el sombreado de los propios paneles o de estos seguidores o de cualquier instrumento que tengan como parte de los paneles. Sombreado también por la orografía del lugar, ¿sí? Que puede haber algunas lomas, depende del lugar también. La arena que vuela quizás ahí también debe ser bastante complejo, ¿no? La arena que vuela, sí, eso tiene que ver con la limpieza o la suciedad de los paneles, también se tiene en cuenta, porque te baja muchísimo también lo que llega a absorber. La limpieza, ¿cómo se dice? Cuando se te van estropeando los paneles. Acá les puse. Acá. Estos, más clarito. Las pérdidas que tuvieron en cuenta en este proyecto, ¿no? Acá estaban los sombreados, sombras lejanas, sombras cercanas, por suciedad, esta, que tiene que ver con esa tierra que mencionabas, que vuela. La pérdida de calidad de los módulos, se van avejentando, se van poniendo viejos. La degradación por la luz de estos paneles también. Pérdida en la eficiencia de los inversores, que vamos a utilizar para hacer el cambio de energía. Bueno, y acá les dejo, ¿no? Todos los valores que tienen, que se tuvieron en cuenta también para ver si era rentable el parque en esa zona. Las pérdidas, entonces. La disponibilidad esperada de la planta. Cuando se refiere a la disponibilidad, ¿a qué se refiere? Al periodo de tiempo en el que la planta produce energía a plena capacidad, el máximo. Acá se lo escribía al revés. La indisponibilidad hace referencia al periodo de tiempo en el cual la planta no produce energía a plena capacidad. Eso tenemos distintas razones de pérdidas, de indisponibilidad. Puede ocurrir dentro de la instalación de la planta, la indisponibilidad interna, se le llama, que tienen que ver con el contrato de operación y mantenimiento de la planta, o una indisponibilidad externa, ya no depende de lo que pasa dentro de la planta, sino de lo que pasa afuera. ¿Cómo puede ocurrir? En las infraestructuras de transmisión, las que llevan hasta la cooperativa en este caso. En este caso, se estudió la disponibilidad y se tomó una tasa del 99% de disponibilidad, tanto interna como externa, como un valor alcanzable para este parque. Entonces, dentro de este estudio teníamos las pérdidas, lo que llega, la disponibilidad y la degradación esperada de los módulos fotovoltaicos, ¿no? El tiempo de vida útil que tienen, para ver hasta cuándo los tenemos. Otro estudio que se hizo, el estudio de incertidumbre, que acá lo que se hace es todo un estudio de estadística. Se proporciona una curva de probabilística de producción de la planta a lo largo de lo que se considera la vida útil de la planta, ¿no? Se tienen en cuenta las distintas variables, bueno, todo es una curva normal, no se las puse, tenía muchos datos por ahí, no valía la pena. Para saber cuál es la producción que puede tener la planta, teniendo en cuenta todas las pérdidas, las ganancias, el tiempo de los paneles, los módulos, toda la parte estadística. Bueno, se llevó a cabo esto también. Todo fue positivo, todo dio bien. Entonces empezaron con la creación del parque en ese lugar. ¿Qué se hace? Acá les puse los pasos del proyecto
que ya no es proyecto, ya es el parque. No, ¿cómo se va haciendo? Antes del montaje de todo el parque, se hace un estudio de suelo para determinar las fundaciones que se van a realizar, ya sean instalaciones temporales o permanentes, ¿no? Todo lo que necesitan para ir armando y después lo que queda, que es mínimo lo que queda, es muy poco. Acá en Metileo tuvieron un pequeño inconveniente. Se voló. Antes que la pusieran en marcha, se les voló con una tormenta. Toda la planta. ¿Todos los paneles se volaron? Los paneles se les volaron, sí. Le faltó el estudio del viento. Hay un ensayo Sí, que se hace que se llama push-pull justamente para ver ese tema. No consiguieron tarugo del 12. Pusieron Fisher pero trucho. Ese estudio que se hace, ¿qué calculan? ¿El viento y el tamaño No, de la...? se coloca un perfil con una máquina hidráulica, como una retro, ¿no? Sí. Y se le somete a carga, ¿no? Ya sea lateral, es para ver cuánto cede la estructura con la fuerza. Y una vez que lo tienen, calculan la fuerza del viento. Sí, se sondean varios puntos. Te digo por lo que se va a hacer acá en Victorica, el parque solar de acá. Ya tienen determinado en qué partes de lo que sería el parque van a realizar ese ensayo. Es un ensayo en el terreno. Sí. Faltó esa parte entonces. Sí, acá no sé cómo fue, pero yo sé que la pusieron, la plantaron y antes de que la inauguraran se había volado. O sea, no estaba recién instaladita y se voló. No había volado muy lejos porque la volvieron a armar, así que no debe haber hecho tanto daño. Pero llegó a Pero funcionar. se les voló, sí. Después sí, ahora sí, a lo poquito tiempo la volvieron a armar y, o sea, fue prácticamente inmediato, ¿no? O sea, así como se volvió a armar y la tuvieron de vuelta marchando. Lo ajustaron un poco más. Le Apretaron pusieron más. algún taquito más, que se ve que le faltaba Claro. algún taco. Una vueltita más de rosca. Encontraron la bolsita de los tornillos. Claro. Parece que no son necesarios tantos a veces y mira. Bueno, entonces, después que se hace ese estudio del suelo, en este caso, para instalar el obrador, se acondicionan los accesos del tránsito de vehículo, ¿no? Todos los caminos. También se va a demarcar el camino hacia los paneles para hacer la limpieza, mantenimiento. También eso queda todo marcado de entrada. Se habilita una zona de almacenaje del material. Se hace todo como un croquis, digamos, donde se va a almacenar, por dónde se va a entrar, por dónde se va a circular. Se coloca el campamento de obra. Ese es el que es temporal, que se usa para la instalación nada más. Y ahí se realiza desmalezado y limpieza de la zona de construcción. En este caso, como van los soportes con los paneles nada más, no necesitan, salvo que esté muy regular, no necesitan una nivelación del terreno. Entonces, que la limpieza es como más rápida. Es más que nada sacar si hay piedras muy grandes, si hay objetos tirados que han quedado, residuos que se hayan acumulado. Todo eso es la limpieza de la zona de construcción. No es demasiado. Y todo va al basurero municipal, en este caso. Bien, se limpia todo. Una vez que se limpia, se realiza una campaña topográfica y ahí es donde se marca dónde van a ir ubicadas las estructuras soportes, lo primero que se pone, la altura que van a tener, la profundidad en que se va a enterrar en soporte. Acá también se tiene en cuenta el tema del sombreado, que veíamos recién. Y una vez que ya están los soportes, ahí colocamos los paneles. Se monta el panel, el cableado, todo sobre estas estructuras soporte. Acá les puse los pasos resumidos. Desmalezado del terreno. Esto también siempre teniendo en cuenta las sombras, todo lo que sea problema para que llegue la irradiación. Se fijan las estructuras soportes, se montan los paneles, montaje electromecánico, todo el cableado y arranca. Puesta en marcha. Bueno, acá les puse algunos datitos de la planta para tener en cuenta.
Capacidad total de la planta de 60 kilovatios. La superficie que ocupa, acá no les aclaré, la parcela es de 18 hectáreas, pero no es lo que ocupan los paneles. Los paneles ocupan 20 por 8 metros. No se los aclaré. Vamos a ponerlo ahora. Che, algún dato debe estar mal, porque 60 kilowatts no creo que esté generando, eso debe ser mucho más. ¿Por qué mucho más decís? Y 60 kilowatts es un taladro. De corriente alterna. 20 60 kilowatts. kilowatts. No, 60 kilowatts son 60.000 amperes. 60 kVA. Es 60 kVA. No es mucho, es decir, no sé qué tamaño tiene el parque, cuánto tiene. 7 hectáreas tenía todo el parque, pero ¿cuánto tienen? 18 parcelas, 18 hectáreas tiene toda la parcela, pero ocupan 20 por 8 metros. Los paneles tienen 144. Es eso. Claro, esa foto que estaba ahí. Es eso, son esas fotos que estaban ahí nada más. Esa hilera. Esto. Ahí está. Eso es todo. Sí, acá se ve. No se llega a ver. De arriba se llega a ver que es esto. Está proyectado para mucho más, pero es lo que está ahora. Estos son los valores reales de lo que hay ahora. Son 20 metros para allá, 8 de este lado. Es muy poquito lo que están haciendo ahora. ¿Sí? Bien, ahí está. Esto entonces es lo que les agregué, lo que ocupan los paneles. ¿Sí? Se calcula mucho más, por eso se calcula ampliar, por eso son 18 hectáreas, pero bueno, para más adelante. Ya nos contará cuando vayamos qué idea tienen. Sí, lugar para poner paneles tienen a lo loco. Sí, Calculo que terreno debe sobrar ahí. sí. Y por lo que se ve en la imagen. Ustedes habían ido, ¿no, Lara? No, a este no. Ah, Fuimos al de biogás. Este no lo conocemos. claro, debe ser un proyecto que ha arrancado ahora, que lo hicieron capaz que como prueba, ¿o no? La cooperativa. Sí, hace muy poquito y lo hicieron con idea de mucho más, pero recién están arrancando con esto. Si le funciona, amplían. Porque, no sé, Sergio debe saber, porque el que están por poner en Victorica me parece que es grandísimo. No me acuerdo cuánto. 7 megas creo que tenían proyectado acá. ¿Y cuántos paneles? No se sabe. No te sabría decir cuántos Y paneles. pero por matemática nomás, una banda, porque fíjate que eso tenés 7 megas y vos acá tenés 60 kVA. O sea, 7 megas son 7000 kilowatts. Claro. Y acá tenés 60, acá. De 7000 a 60 es la diferencia. Un rato largo de paneles. Sí. ¿Es en Victorica? Sí, ¿Y acá recién arrancan con esa trabajando cantidad? Sí, es una obra que ya se licitó. Ahora lo que están haciendo, todavía están acomodando el terreno porque le pifiaron mal con el lugar que... Son terrenos que se dieron del vivero forestal de acá. Es una zona medanosa, había eucaliptos, o sea, ni siquiera era monte, o sea, había que talar, bajar. Creo que recién ahora nivelaron un poco, pero sigue siendo todo médano eso. O sea que están nivelando y regando todo el día por ahora. Claro, fue al revés. No es que se eligió el terreno con las mejores condiciones, sino que lo que hay lo metemos ahí. Es que estuvo mal planteado porque ya, además, la empresa que vino acá me comentaban que han hecho en otros lugares del país parques así grandes y son muy atrayentes a la vista y este quedó súper escondido además y atrás del vivero. Como que hubiese sido mejor otro lugar, pero bueno, ya está. Era el lugar que había, no es que eligieron. Para que no se lo roben. Bueno, que no queden a la vista.
Abajo El de lugar los que había árboles. le ponemos un montón de comillas. Algunos salió beneficiado con la venta del terreno. Bueno, también. Bien. La potencia Igual eso instalada. ¿se vende el terreno o se concesiona por 20 años, ponele? Por eso, peor todavía. Son tierras del vivero esta. El vivero provincial. Ah, Ya bueno, son de retiro lo la dicho provincia. entonces. Qué mal pensado, Pepino. Sí. Pero enseguida le seguimos. La potencia instalada, entonces, la suma de todas las potencias nominales de los paneles fotovoltaicos es de 54,7 kV. Acá, como dicen ustedes, kV. Esos son KVA, kilowatts. de corta A. Esos son kilowatts. Kilowatts Claro, estos centímetro son kilos. cuadrado. Y este, Ese es corriente Sí, continuo, ¿no continua, es? quiere decir CC. Corriente claro, continua, perdón. y este alterna. ¿Pero por qué Claro. decían kVA? Por la alterna. En la, en Probablemente. No, la porque en la alterna, generalmente la potencia, perdón, Gastón. no, dale, Sergio. No, que generalmente la potencia de los transformadores se da en kVA. Por eso decíamos kVA. kVA. Y se utiliza en la alterna eso, en continua siempre es kilowatt. Porque en la alterna tenés otras cuestiones de impedancia que al momento de medir tenés que medir por separado el voltaje y el amperaje que te da la máquina. Porque si lo medís en watt es un tipo de potencia Sí. que no es la misma que estás suministrando. Es cuestiones de. No es lineal, Vol, sería. vol ampere es más. Los watts sería una potencia lineal y La hay otra continua. potencia más, que es la reactiva, que bueno, la resultante es los volt ampere, ¿no? Que sería lo del tráfico. Claro, ahí Qué está. orgulloso estaría Iván, Potencia aparente. escuchándolo. Vos tenés que medir siempre potencia aparente y cuando medís en kilowatt es potencia pío. Y en corriente continua sí vas a tener kilowatt. Dios, Que son esos 50 y pico. 54,7. Esa es la continua. La potencia instalada, que hablábamos la otra vez. Ahí está. Bueno, entonces la instalada son esos 54,7 kilowatts. Y bueno, lo que ya dijimos, los paneles estarán montados sobre estructuras fijas. Y acá se me achicó, se me agrandó. A ver si lo puedo mover. El azimut de 0 grados con relación al norte y ahí está, la inclinación, es lo que se ve acá. La inclinación de 30 grados, cómo van a estar ubicados los paneles en este caso. Los equipos, acá les puse los datos de los equipos que se van a instalar. Los paneles Serafim, la marca, de 380 watts pico, que es el máximo con las condiciones óptimas que pueden tener. 144 unidades, que tenemos, esa es la cantidad de paneles que hay en este momento. La potencia instalada, que ya la dijimos. Tenemos los paneles, tenemos el inversor de 60, acá está el kVA de potencia, tensión de entrada, tensión de salida, acá tienen más datos, por ahí los leen mejor, rendimiento medio y los 60 kVA. Las estructuras fijas, las mesas donde van los soportes, donde van los 18 paneles, conectados en serie por string. String, no sé si manejan
concepto, si lo usan también, que es la conexión en serie hasta que llega al inversor. Son filas. Y el coseno de phi es 1, entonces eso son kilowatts también, porque si es 1 es lo mismo. Ah, en este. Ahí dice 1, entonces las dos potencias son lo mismo. Ah, Los watts que los volt-ampere. Que los kilowatts. que los kilowatts. Antes los teníamos en kilowatt. Está. Sí, pero es lo mismo, decir uno, decir otro. O sea, cuando el Si coseno de phi es uno. tuvieron coseno diferente, es un Cambia. triángulo. Las potencias son un triángulo, por eso es que varían. Es un triángulo rectángulo. Son Entonces, por sumas eso es vectoriales. Son sumas Exacto. vectoriales, por eso no es algo lineal. Phi es el ángulo entre, o sea, de la hipotenusa. Entonces el Sí. coseno de ese ángulo da un número y cuando es 1, quiere decir que la hipotenusa Sí. está igual que el cateto de abajo. que el cateto inferior. Sí, no tiene una componente reactiva la potencia, es toda la potencia que se ve, la aparente que hay, es igual a la potencia activa. No tenés una componente reactiva. Eso se da solamente en alterno. Por eso lo dice en el inversor. No lo ¿Dónde dice- se da? ¿Decís? En alterna solamente se dan los fenómenos. Ah, En continuo no tenés esos fenómenos de reactancia. sí, cambia. Ah. Ahí Claro, está. es como que vos tenés una potencia útil que utilizás en tu casa, pero Sí. también tenés otra potencia que está, pero no se ve y no se usa. Pero el transformador tiene que como contemplar las dos sí o sí. Por eso todo se dimensiona para las dos. Vos usás una sola, Sí. que es la útil en tu casa a la vez, pero estás generando, hay otra parte de esa potencia que jode, molesta, entonces hay que tratar de achicarla y disminuirla. Por eso siempre hay un poquito de esa potencia que, por eso no es lineal, sería. Bien. El transformador sufre las dos. Por más que vos uses una sola, el trafo se tiene que bancar las dos. El transformador, el cable. Hay un ejemplo gráfico que una vez decía Lariel de un vaso de cerveza. Vos tenés la cerveza y la espuma. Es decir, la cerveza vendría a ser la potencia que utilizás y la espuma es la reactiva y todo junto es la aparente. Y todo eso vos lo tenés que transportar, ya sea te lo genera la máquina, el transformador, o lo transportás por el cable. Pero lo único que usás es la parte de la cerveza, con el ejemplo gráfico es. Y lo único útil es la parte de la cerveza líquida, lo otro no sirve para nada porque ocupa lugar y vos en total tenés todo el vaso lleno. Iván sabía por dónde entrar, no sabía que esa le íbamos a acordar. Claro, el ejemplo perfecto. Y no se puede usar para nada la reactiva. Es que No, está, no. pero parte. es una componente que no genera trabajo. Pero La la máquina reactiva- la tiene que ver todo. Claro. Es la máquina potencia que tiene se que usa entregar para todo. generar campos magnéticos. O sea, es corriente que va y que viene, que la tiene que aportar el transformador, pero que en sí no realiza ningún trabajo útil, más que eso. Ah, está. Después se compensa y se acomoda, se trata de regular, tratar de mantener dentro de un valor parecido a 0,8 para que sea lo más parecido posible a 1. Entonces, cuanto más imagínate un triángulo, cuanto más cerradito es el ángulo, más parecido es la hipotenusa con el cateto inferior. Claro. Cuanto más separa el triángulo, digamos, cuanto más a 45 grados está el triángulo, mayor Sí. es la hipotenusa. La corriente que tiene que generar el transformador es la de la hipotenusa. Claro. Esa es la que tiene que realizar. La otra es la que vos realmente utilizás, la de abajo. El cateto inferior es el que vos utilizás en realidad. Sí. Eso es lo que vos utilizás. Y la del cateto superior es la que el transformador tiene que hacer. Entonces la máquina tendría que hacer mucho más trabajo para no tanto trabajo. El cateto opuesto sería toda la energía que se pierde. Claro. Que si queremos que sea cercano a 1, sería como bastante cerrado. Exacto, más agudo el triángulo. Horizontal. Triángulo. Horizontal. Siempre se trata de que tenga poca espuma el vaso. Claro. Sí, eso es más fácil de entender.
Ahí está. Bueno, muy bien, muchas gracias. Volvemos a las estructuras fijas, que es lo primero que se ponen, las mesas donde van a ir los paneles. Son 18 paneles separados entre filas de 5 metros y son 8 unidades. Por eso nos da las 144 unidades. Son 8 unidades en cada uno de las mesas. Bien, entonces tenemos cómo se va armando todo. El sistema de soporte de módulos. Los paneles que se instalan sobre las estructuras fijas, la inclinación de 30 grados. Cada estructura está preparada para la instalación de 2 filas de paneles. Esa lo que veíamos en la imagen. Posición horizontal, orientados en sentido norte-sur. Es el sentido más conveniente para la máxima producción del parque en ese lugar. Por eso el azimut 0. Claro, exactamente. Según el norte, es 0. El material utilizado va a ser de acero galvanizado en caliente y con una garantía mínima de corrosión de 30 años. De acá sale por ahí la vida útil de los paneles y del parque, que son los paneles, que es todo. Las piezas para anclar los módulos de la estructura, esto es lo que le debe haber faltado en ese que se voló, son de acero inoxidable o de aluminio. Garantizan la fijación de los mismos, así como posible desmontaje en caso de que tengan que desarmar. Que se levante todo. Después voy a averiguar bien a ver qué parte se voló, si es que se salieron de la estructura o que la estructura se voló. Claro, porque ya estamos inventando que era ahí, donde estaba mal ajustado. Sí, no pasó, para saber, digamos, qué parte falló. Claro. El sistema de generación, esto que les decía recién, los módulos fotovoltaicos se conectan en serie para alcanzar la tensión adecuada a los valores de entrada del inversor. Una serie o string hasta que llegan al inversor. El sistema de medición de energía que utilizan tiene un medidor bidireccional. Entonces se registra la energía que se genera y la que se entrega. Y también la que se consume en el parque cuando el tiempo que no se está generando. En el parque utilizan para el alumbrado público del lugar. No tengo los datos, justo me los pasó el otro día. Es para lo único que utiliza energía en el parque. Para el alumbrado. Claro, por eso, para ese lo precisan el bidireccional. Claro, que es cuando no está generando, por eso quedan ahí. Que es más o menos el consumo de una casa, me explicaba. Consume más o menos ese 60 kilowatts, pero bueno. Queda todo. El punto de entrega y línea de interconexión. Esa vinculación se realiza mediante la construcción de una línea de interconexión a la línea de baja tensión más cercana que pertenece a la cooperativa de 25 de mayo. Es todo subterránea esta conexión que se hace. No tengo ahí imágenes, nada, no mandaron nada. Los que pedí, no, bueno, capaz que no tienen, que ya está todo hecho. Pero va todo por abajo. Y eso es más, le puse una imagen de estos paneles, Serafim. Estos son los que utilizan. Bueno. O sea que va en baja tensión hasta dónde lo utilizan a esa energía. Estos llevan hasta la cooperativa de 25 de mayo. Dice la línea más cercana. Acá tenemos el mapita. Está bien, pero en baja tensión se mueve. En baja tensión. Y no debe estar muy lejos, por la potencia que es de ser para un barrio que estar cerca. Sí, pero ¿cómo haces para...? Vamos a ver algo. Bueno. ¿Cómo qué? ¿Cómo haces para qué? Y por las distancias que tenés, no sé a qué distancia está de lo más cercano. Habría que verlo geográficamente exactamente en el lugar, que es lo que alimenta.
Claro, ¿dónde está la cooperativa esa? El punto donde lo toma la cooperativa. No, en esta no se ve nada. Es imagen. Lara, los paneles, ¿sabés qué tiempo de vida útil tienen? Porque, bueno, lo que decía, hay 30 años la estructura, el soporte El soporte. Estado, decía 30 años, pero los paneles, en algún lado está el dato ese. Ah, no. Del panel no. Porque Acá. la verdad nunca he visto qué vida útil tienen los paneles. Deben tener una caducidad, calculo, los paneles fotovoltaicos. Pero Sí. Yo una vez fui a visitar un proveedor en Buenos Aires que trabajaba con esto de las renovables y no recuerdo cuánto era el tiempo, pero que bajaba muy poquito el rendimiento. Ponele, bajaba a un 96, o sea, se mantenía sobre el 90% del rendimiento del panel solar. No recuerdo cuánto tiempo, no sé si era el año, ponele o algo así. Sí, es medio poco, igual hace un año. La vida no son arriba de 15 años, más de 15 años normalmente. Porque los equipos, los que son off-grid, que son con batería, esos te dicen que recién la inversión la recuperás entre 12 y 15 años, dependiendo de las tarifas, ¿no? Y dentro de ese valor, recién lo único que tenés que hacer es cambio de baterías nada más, no es cambio de paneles. De panel. O sea que por lo menos 15 años te dan, 15, 20 años te deben dar de que funcionan. El único enemigo más grande es la piedra y todo ese tipo de cosas. O sea, lo natural más que otra cosa. Sí. Y que gane Argentina el Mundial. Allá en la Argentina, ahí en Buenos Aires, cuando festejaron que vino la selección, todos los paneles solares que estaban arriba del Metrobús, eran pedazos, todo. Ah, no sabía. Por eso me quedé regulando. Qué simpático. No, si saltaron arriba de todo eso. Todo porque está todo eso, está todo, como es eso, es sustentable eso. Lo hicieron pedazos todo mal. Qué lástima. Qué locura. Bueno, entonces ahí tenemos el parque. Todos los demás datos se los podemos pedir cuando vayamos. Más detalle. Sí, el tema es que como está planteada así en baja tensión, no es muy expandible tampoco. O sea, si no la amplían para que genere en media tensión o en alguna cosa de esa, no llegas a un cuello de botella. Para utilizarla, ¿sí? Para que ellos Claro, utilicen sí, para poder utilizarla, sí. Pero debe ser por la potencia que tiene, si encima, es nada. Sí, por eso, pero no debe tener mucho proyecto a expandirse, porque si no, No, el hubiera tema puesto un es tráfico. ver a qué distancia tenés el consumo, porque en baja tensión tenés mucha pérdida para transportarla si está a mucha distancia donde tenés un poco de consumo de la energía. Es decir, desde donde se genera hasta donde se consume, si hay mucha distancia, hay pérdida en el transporte. Y a medida que aumentás la corriente, peor. Por eso te digo, si empezás en un cuello de botella que te quedás limitado por lo que vos estás transportando. O sea, te quedaste chico con el transporte, básicamente. Eso sería todo lo que enterraron les queda obsoleto. Sí, entonces tendríamos que preguntar eso, ¿cuánto? Tiene que haber algo cerca, porque si no, no tiene sentido que lo hayan instalado ahí. No, el único dato que dio distancia, los 6 kilómetros al centro. 6 kilómetros del centro, o sea que ya al centro no llega, ni loco. Imagínate que un transporte más o menos, un transporte de baja tensión, para que sea más o menos lógico, no puede superar los 400 metros. Claro. Para No, que sea pero a lo mejor, mediante un transformador le van a 13,2 y la inyectan. Sí, por eso, pero la tenés que ahí a pie, al pie de la Claro. playa. Por eso, pero todo lo que enterraste de cable subterráneo que hiciste tal cosa te queda al pedo. Claro, porque va por abajo. Sí. Si lo hicieron por abajo, debe ser que hay algo cerca. Ese dato falta. Sí, ya lo vamos a ver cuando estemos ahí. Capaz que si es zona de, no sé si chacras o hay alguna producción ahí cerca, capaz que se consume ahí nomás, ahí cerca del parque.
Capaz que hay algo que consume en el horario de día que justifica el uso de la energía en baja tensión y no más cerquita al pie y en baja tensión. Porque si no, si es para la ciudad, no te sirve. O sea, no te sirve, no es, digamos, No para llega, que no. justifique, no, para que justifiques la inversión, no, vas a estar años. Claro. Bien. Bueno, entonces ahí nos van a quedar para estas consultas. Y ahora vamos a saltar, como estamos de horario. Vamos rapidito. Un poquito vimos ya de energía solar térmica. Esa era fotovoltaica. Vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Los sistemas que había. Que era de la térmica, que nombramos ejemplos, nada más. La concentrada era. ¿Qué es la energía solar térmica? Acá cambiamos. Se aprovecha la radiación solar para generar calor o energía térmica. A diferencia de la voltaica, que vimos recién, que convierte radiación solar en electricidad, la energía solar térmica utiliza los paneles térmicos o colectores solares, son los otros que habíamos visto, para captar esa energía del sol y transferirla al agua o fluido portador, calentándolo. Este fluido era ese que habíamos visto, que podían ser aceites, bueno, agua también podía ser, vapor de agua. ¿Qué más era? Metales líquidos. Este es el fluido al que se refiere. Entonces se utiliza la energía solar para calor, no para electricidad, todavía en este punto, como en el otro. Las aplicaciones que tiene este tipo de energía solar térmica son bastante conocidas también, capaz que tienen incluso. Agua caliente sanitaria, se calienta el agua para uso doméstico o comercial. Se puede usar para duchas, eso los que ponen en viviendas, los califones, lavado de ropa, Termotanques solares. Termotanques solares, ahí está. Lavado de ropa, lavado de platos, para las piscinas también. Ahí utilizas directamente el agua caliente. Para calefacción, a través de radiadores, suelos radiantes o sistemas de aire acondicionado. El calor, ¿no? se capta en los colectores, se utiliza para calentar el agua o el fluido y lo distribuyen en los espacios interiores a través de estos instrumentos. Cualquiera puede servir. Otro de los usos, aplicaciones en procesos industriales para calentar agua, el proceso de lavados, calentamiento de líquidos, secado de productos, generación de vapor, entre otros procesos que puede haber que requieran calor en la industria. Y también se usan estos mismos para refrigeración solar. Se usa esta energía para generar calor y esto impulsa el ciclo de refrigeración y así produce frío o aire acondicionado. No se usa directo el calor como en los otros, sino el sistema que lo cambia. Ese es como la heladera querosén. El mismo funcionamiento. ¿Las heladeras querosén? Sí. Esa no me conozco. Te echaba la edad, Ariel, dejá de joder. Yo no quise decirlo. Me hago la que no conozco. Me obligaron, ustedes me obligaron. ¿Se fabrican todavía? Sí, se siguen fabricando, hay un solo fabricante en Bahía Blanca. Es un sistema que trabaja de la misma manera, labura calentando con una llamita de querosén, o la heladera a gas, heladeras a gas. La heladera de casilla a gas son así, son calentando el gas y producen un proceso químico que genera frío. Que, claro, Una cosa medio rara, ¿no? Pero bueno. Claro, que se usa el calor para dar frío. Sería. Bueno,
estos colectores, para diferenciarlos de alguna manera, clasificarlos. De baja, media y alta temperatura. Estos vimos algunos, no los otros, estos no. Estos, los de baja temperatura, son adecuados para aplicaciones que requieren temperaturas bajas, generalmente entre 60 y 80 grados centígrados. Por ejemplo, los colectores planos, los más comunes, estos colectores planos, tienen un vidrio, entre el sol, calienta el agua, los más conocidos. Se utilizan para agua caliente sanitaria, calefacción doméstica, que es esto que vimos recién. La placa cubierta de vidrio transparente y la capa absorbente, ahí está, que genera calor al agua. Esos son los planos. Los colectores de tubo de vacío tienen un tubo de vidrio al vacío. Contiene una barra de cobre adentro o tubo metálico donde circula ese fluido térmico, puede ser agua también, y son más eficientes. Al estar al vacío tienen menor pérdida de calor, por eso son más eficientes que los planos. También para agua caliente, sanitaria, calefacción y para la industria que necesitan baja temperatura. Estos son los tubos evacuados, se llaman. Y estas son para piscinas. Había otra fotito acá. Estos que se ponen acá, estos para calentar el agua de la piscina, son tubos por donde corre el mismo agua, se calienta y vuelve. Generalmente se ponen así en techos, cerca de las piletas, o en superficie. Si tienen lugar, también se puede poner en el suelo. Siempre mejor acá arriba. Esos son los colectores, mucho más barato que un sistema para calefaccionar el agua de las piletas. Se necesita la misma superficie que tiene la pileta de colectores. Entonces, depende del tamaño, pero es un impedimento. Claro, si no tenés lugar abajo, no, imposible. Tenés que tener acá esta distancia, decías. Vicky. Claro, la superficie en metros cuadrados de la pileta sin una profundidad, no metros claro, cúbicos. no, si no, no te... de colectores. Para aumentar en promedio 5 grados, es un montón. Lo que te hace, la ventaja que te da es un mes antes y un mes después de temporada de pileta. A ese nivel más o menos te favorece. Claro, lo usás medio año. Una cosa así. Claro, no llegás a hacerte una pileta en invierno. Yo coloqué dos de esos sistemas. Uno es ese que mostrás, que es de un montón de mangueritas, que es una especie de alfombra. Sí. Y otro que es una manguera enrollada, que son como unos espirales. Que es parecido a ese. ¿Y dónde se coloca? Lo mismo, sí, de la misma manera. Tiene una computadorita que controla el tema del agua. Está muy bueno. Porque el tema de esto, acá... A un viejito para una pelopincho. Había enroscado así una manguera negra arriba del techo y le puse un timer con un contactor, ¿viste? A la bomba. Entonces, a cada ratito prendía, decía circular y iba. Estaba un rato arriba del techo, ponerle cada media hora y tomaba de abajo la pileta y largaba arriba, ¿viste? Entonces, lo hice todo casero. Y se mantenía caliente el agua. Sí, funciona. El tema de eso es que acá nosotros tenemos el otro problema que es las heladas. Entonces, cuando vos tenés la computadorita, te analiza de cuando hay temperaturas bajo cero y te mantiene el agua circulando para que no se te raje el sistema. Si no te lo congele, te lo raja todo. Ah, o sea, todo el año está circulando, aunque no esté calentando. Y sí, porque todo el año tiene agua eso dentro. Entonces, cuando vos no lo usás en invierno, al estar estática, te lo llega a agarrar una helada, no te deja nada, te raja todo. Claro, se te congela. Entonces, cuando detecta temperaturas menores a 5 grados, hace circular el agua igual. O sea, la hace circular para mantenerla activa, o sea, para mantener el movimiento. Claro. Y que no se congele. Y la otra es el cloro. Usar más cloro con el agua más caliente, se usa más cloro. No, olvídate, sí. Eso también.
cloro, antialgas y demás. Porque termina claro, pudriéndose porque más rápido el crece todo más agua. rápido. Exacto. No, ya hay tratamientos que no hace falta. Te lo digo yo. Con la que usas el ozonizador. Claro, No, el ionizador. el MacBio uso. Biopiscina, bueno, cualquiera de Sí, esos. Sí. eso. Mirá que yo, la pileta acá de casa tiene el piso de material, no tiene atérmico, y hay momentos en que tenemos que sacarle agua y echarle agua al pozo porque se pone un caldito mal. Se Si pone hacen caldo, 4 o 5 días de 40 grados, se pone un caldo mal, no puede estar en la pileta. Y con el MacBio no, pero nada, cristalina todo el mes. Justo me da la cantidad de litros, ¿no? Ya, listo, problema solucionado. Bueno, esos son entonces los de baja temperatura. Tenemos los de media. Estos generan temperaturas en un rango de 80 a 150 grados centígrados. Por ejemplo, los colectores tubos evacuados con concentración. Estos son los que utilizan los espejos o lentes que concentran la radiación solar en los tubos de vacío y pueden generar temperaturas más altas. También se utilizan para calefacción, agua caliente sanitaria, a mayor escala estos. Los colectores parabólicos, que hemos visto, que utilizan los espejos parabólicos, también son los que concentran ahí con el receptor lineal ubicado en el foco de la parábola y pueden alcanzar temperaturas superiores también estas. Estos son ya aplicaciones industriales, los parabólicos, como generación de vapor para activar las turbinas, por ejemplo. Y los de alta temperatura. Estos ya son más de 150 grados centígrados. Estos son los que vimos, colectores de torre central, que estaban todos los espejos y apuntaban hacia la torre, donde estaba el fluido, calentaban el fluido. Y se utilizan en esto, lo que estaba acá. Plantas de energía solar concentrada, las que vimos para producir vapor y generar electricidad. Estas sí son para generar electricidad. Y los otros, estos son los que decíamos que necesitábamos mayor irradiación, los discos parabólicos, que también son los que ya vimos, que tienen el fluido térmico en el medio, caía todo el disco y apuntaba hacia el fluido. Y también se usan para generación de vapor y producción de calor de alta temperatura. Bueno, acá les puse un grafiquito, sencillito, lo que veníamos hablando. Otra vez se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estos? Termosolar. Termotanque. Termotanque solar. No sé por qué lo tengo borrado. Acá llega el agua fría. Calentamiento por acumulación. Claro, acá. La calienta y bajamos. Acá lo que sea un sistema auxiliar, en el caso de no alcanzar la temperatura que necesitamos, porque no hay sol, pues está nublado por motivo que sea, entonces están los sistemas auxiliares. Esos pueden ser a gas, eléctricos o con combustible fósil, que también habíamos hablado un poco que podía ser. Ya la mayoría de los termosolares, eso traen una resistencia interna. Ahí en el tanque de acumulación traen una resistencia para cuando hace frío. Para los momentos que no llega la temperatura. Y sale. Acá también otro grafiquito, equipo de circulación natural. Tenemos el tanque arriba, la entrada de agua fría, la salida, acá mismo entra, sale a 100 grados centígrados. Se utilizan estas válvulas mezcladoras para bajarlo a 60. Termostáticas. Termostáticas. La válvula mezcladora.
Sí, es termostática la termomezcladora. Se programa la temperatura y se baja sola. Te hace la mezclada sola. Vos le pones 60 grados y te mezcla agua fría y caliente y te saca 60 grados. Es para que no te queme vivo, Claro, si no te acaba quema la vivo. fría. Claro, porque sale a 100. Sale linda. El sistema de apoyo y llega. Y tenemos la otra entrada también por agua fría. Porque siento. ¿Sabés cuántos hay instalados sin la válvula de esa mezcladora? Después al tiempo se le saltan los cerámicos de revestimiento, todo. Hace desastre, sí. Claro, porque acá lo puedes graduar con la fría. Pero en el camino. Claro, eso es lo que hace, lo mezcla, ¿viste? Pero hay algunos que están directos puestos así nomás. Y he visto en varios lugares que está puesto así nomás. Y lo que hacen es, le hacen un toldito al mismo termotanque y lo tapan. A las barras las van tapando. Pero bueno, Para nada. que no llegue estos 100. Claro, las van tapando, pero nada, igual cuando no tiene esa válvula, mayormente el termo está siempre cerca de la cocina y la cocina está revestida, entonces con el tiempo empieza a saltar los cerámicos, el revestimiento salta todo, se despega todo. Y 150 grados le pones algo y lo cocinas. Sí, te levantas fácil, 100, 120. Normalmente los ves que están, como son, ¿cómo es? Atmosféricos, le ponen un caño que los ves para arriba, que suele estar venteando vapor para arriba. Los días de mucho calor los ves ventear. El exceso de calor. O sea, más de 100 grados no va a levantar, ¿no? Obviamente, porque es agua. Claro. Pero hasta 100 llega. Los atmosféricos llegan a 100 grados. Y te quema todo, te quema vivo. Cañería, vos, todo. Tenés las paredes calentitas. Está bueno. Encima normalmente, cuando más caliente tenés el agua es en verano, que menos lo usás. Ese es el problema. Cuando no querés que estén las paredes calentitas, sí. No llega tanto en invierno. Bueno, y esa era la última. El circuito entero. No sé si no, por ahí no tiene relevancia, pero hay un sistema de calefacción térmica solar que es por aire caliente, ¿viste? No sé, creo que le dicen muro Tromben, algo así. Es la pared que da a la parte más expuesta al sol, que sé yo, acá sería el norte. Sí. Las pintan de negro, le ponen un vidrio separado y le hacen una entrada de aire abajo y la salida arriba. También por el efecto del termosifón circula el aire. Es decir, el aire frío entra, se calienta sobre el muro pintado de negro. Sí. Y sale por arriba caliente y hace circular dentro de la habitación o de la vivienda el aire. Se va calentando. Sí, lo que habíamos visto de, ¿cómo se llamaba esta generación? Pasiva, que era cambiando el diseño de las viviendas. Esa es la que yo les contaba de la Facultad de Veterinaria. Claro, Del salón de la facultad. Mm. El Zoom ¿cómo es? El auditorio, perdón, Sí. de la Facultad de Veterinaria tiene una pared que vos la ves del lado de afuera, es un vidrio, y del lado de adentro no existe el vidrio. Es lo que dice Gastón, es un vidrio medio raro, Sí. y está pintado de negro y hay todo un canal que toma aire de abajo y lo larga por arriba. Pero funciona así como dice Gastón. Incluso he visto por ahí en YouTube unos videos que hacen, los hacen con latas de aluminio, hacen tipo un radiador, también las pintan de negro y se calienta el aire y hace también circular. Hacen un panel con latas de aluminio, con una entrada de aire y una salida. Claro, por una vivienda chiquita. Sí, entonces cómo se puede aprovechar con el diseño, los materiales, los colores. Los que son unos capos en eso son los turcos y toda esa zona. En Turquía tengo amigos que me han contado que fueron, yo obviamente no conozco, pero me dice que los sistemas de aire acondicionado, entre comillas, es de esa manera, con telas colgadas en grandes alturas, en las casas antiguas, ¿no? Por supuesto. Sí. Unas telas colgadas en grandes alturas y las van mojando y eso hace un movimiento de aire fresco y está fresco, increíble, hace 45 grados afuera y ahí, una zona muy está fresco. Y trabaja así, por medio de mover aire, por entre medio de unas telas, todo por termosifón. Sí, toda la arquitectura sustentable
Arquitectura sustentable, 100%. Sí, que no se usa tanto. Eso es lo mejor, me parece. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Re bien con el horario estamos. Bueno, después vamos a ver, todavía no va práctico, seguimos sin el práctico. Ya la próxima sí, que nos queda poquitas clases de solar, así ya cerramos con práctico. Vamos a ver todo en un práctico, a juntar y así después podemos hacer un parcialito con lo que sea de práctico. ¿Por qué no hacemos práctico de parcial con todo? No, vamos a hacer un parcial también. Los No, este no es por votación. Acá no votamos. Nada, igual va a ser algo sencillo. Vamos a ver, porque encima tiene que ser así con las cámaras, no sé. 40 años de democracia a la basura. No, claro, no, sí. No nos interesa acá los 40 años. No, che, bien chiste. Pero vamos a hacer parcial. El último, ya tengo fecha y todo el parcial, ¿eh? Sí, bueno, que no sea para escribir. No sea para escribir mucho. Y lo que pasa es que... Para desarrollar. Sí, no sé cómo acomodarlo, voy cambiando de ideas porque tiene que ser así, con las camaritas. No sé, estaría bueno algo más práctico, pero tampoco hemos hecho práctico para tomar un parcial con práctico. Lara, Está difícil. la mayoría de los profes que tenemos este año, digo este año porque antes no pasó, pero como que dijeron, este año no vamos a tomar parciales y sí, por ahí, o hacer un trabajo de investigación o un trabajo práctico completo de algo. Te digo porque por ahí a lo mejor lo puedes tomar como una opción o... Sí, a mí me gustaba el tema de un trabajo de investigación, informes, yo quería más eso. Cuando hablé a principio de año, antes que empecemos, me dijeron los profes que no, lo que hacían, lo que venían haciendo, claro, no me hablaban de este año, era parciales. Por eso yo dije, pero parciales, así, virtual. No, es que el año, los 2 años anteriores fueron todos parciales y, bueno, finales con promoción y, bueno, de todo. Pero este año se ve que, como es el último y, no sé, prefieren que entreguemos, charlarlo con los otros profes, yo no te estoy mintiendo. Sí. Yo porque no volvimos a charlar más, en realidad, porque yo justamente quería hablar eso, porque no me gustaba el tema de la modalidad parcial en esto. Más en este tema. Que en el caso, yo lo que sabía... Comenzó tomando parcial el primer año y ya el segundo año, la primer cuatrimestre tomó parcial y ya el segundo dijo, no, todo práctico y entonces sí. Este año le había resultado y iba a hacer eso, todo prácticos. Nada más. Hay otro tema que también nos dijo el director, que es el tema de que cada profesor es dueño de su cátedra. O sea, no depende también mucho de lo que de lo que te digan. O sea, yo más que nada por la experiencia que tienen en la virtualidad. Sí, la verdad que a veces la virtualidad es compleja con el tema de los parciales. Claro. Casi que no tiene sentido, pero por ahí un trabajo integrador es más simple para nosotros, que lo podemos llegar a desarrollar y podemos expresar mejor, digamos, no evaluarnos yo siempre se lo decía a Iván de la misma manera, me evaluás en 30 segundos, me evaluás en una hora a ver si yo, a contrarreloj, a ver si yo sé si sé o no sé, y quizás lo sé, pero no a contrarreloj, o sea, no bajo presión, esa es la realidad. Yo nunca voy a responder bajo presión a una situación. Sí. ¿Me explicó? Sí, ese es el tema. ¿Para qué están haciendo esto? No van a necesitar esa práctica de actuar bajo presión. Es cierto eso. Sí, a mí me gusta más algo de investigación, que puedan exponer y contar alguna situación, más o menos como son a veces las clases que van surgiendo temas, que es lo lindo en estos temas que son nuevos, que no es que venimos repitiéndolo, todo el tiempo hay cosas nuevas. Entonces a mí me gustaba más eso. Por eso hablé del tema y me dijeron, no, tomamos parciales.
pero voy a volver. Voy a volver a insistir a ver si puedo armar algo mejor. No van a tener problema. Es como decís, cada docente decide. Pero bueno, yo por la experiencia que tenían los otros profes. Lara, y te hago una consulta. ¿Qué fecha es el parcial o trabajo práctico? No sé, lo que sea. Y yo lo había que surja, puesto, si es así, parcial recuperatorio, 27 de junio, parcial 4 de julio recuperatorio. Pero bueno, también se puede Bárbaro. hacer una entrega de lo que a mí me gustaba, algún proyectito de investigación o alguna informes, y exponer en esos 2 clases por grupos, ¿sí? Pues no van a llegar, usar 2 clases para exposiciones, por ejemplo, si no llegamos en una. Algo así me gustaba más. Contando alguna... Sí, sí. La verdad que estaría mucho mejor para todo. Sí. Sí, entonces lo voy a plantear así, porque nos piden también eso, la nota. Pero bueno, usar como parcial una exposición. Que para mí, en este tema, por lo menos... Claro, en fines no va a tener una nota, es evaluable. Claro. Sí, por eso entonces sí, lo vamos a hacer así. Ya que me volvió la democracia, Martín. ¿Viste? Al final caemos en eso. Bueno, y 20, ahí estamos. Bueno, listo, entonces nos vemos el martes. Seguimos un poco más.